Continuamos en Quienes Quieren a través de Diamante FM 98.7 y Canal 5. Nos acompaña este día el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Hablando de elecciones, ¿es intrascendente quién gana en Argentina para Uruguay? ¿Gane quien gane de los tres que quedaron en competencia ahora? ¿Para Uruguay le iría más o menos igual? ¿O usted entiende que hay uno que favorecería mejor a nuestros intereses? Está difícil la respuesta. Pero está claro que un fenómeno como Milei debería prender no solo las alarmas de Uruguay, las alarmas de cualquier país que crea que vivir en un modelo democrático es la mejor manera de convivir, independientemente de las diferencias que todos podemos expresar. ¿Para usted Milei no es democrático? No. Las posiciones de él son posiciones antagónicas con la libertad. Alguien que se proclama liberal después dice cosas que no tienen nada que ver con la libertad, como decía Citarrosa, cuando me hablan de libertad yo quiero saber qué es eso de la libertad, ¿no? Y si no es democrático, ¿qué es Milei? Yo qué sé, es un fenómeno de esta era. ¿Pero que es autoritario? ¿Qué es? Incomprensible. Dice, no es democrático. Pero escúcheme, alguien que dice que está en contra de la casta y sus referencias son dos personas que vienen de la casta política argentina y uruguaya. Digamos, si hay alguien que viene de casta política, Luis Lacalle Pou. Su bisabuelo fue presidente, su padre fue presidente, pero en la fundación de la República habían Herreras. Entonces, digamos, eso es casta política pura. Y los Macri no le voy a explicar lo que son el poder en la Argentina. Y cuando mira una referencia en Argentina, mira uno de los principales hombres de la casta argentina. Y cuando mira acá, mira el principal de la casta uruguaya, alguna cosa ahí no está coincidiendo. Pero si no es democrático, alguna cosa está ¿dónde mintiendo. lo pone? ¿Qué categoría lo pone? Y bueno, son estos outsiders de la política que hacen un discurso antidemocrático, anti la democracia, anti la política, como que la solución a las cosas las van a colocar los mercados. Y perdónenme que cuando dejaron a los mercados libres de actuar, generaron... O sea, ¿eso para Uruguay sería malo, dice usted? Para el mundo. Pero, más allá, para Uruguay... El mundo es más grande para nosotros. Pero para el mundo. Como Trump fue muy dañino para el mundo, como Bolsonaro fue muy dañino para el mundo. Y si es para el mundo, es para Uruguay. No es que nosotros mirábamos como un problema a Trump o nosotros mirábamos como un problema a Bolsonaro. El mundo los mira como un problema. Alguien que no le importa qué pasa con la Amazonia, que no le importa qué pasa con los derechos de las mujeres, que no le importa qué pasa con los derechos de los afrodescendientes. O sea, usted con Bullrich y con Massa no tiene mayor problema. El tema es si gana Milei. Yo no tengo problema con nadie personalmente. Creo que el tipo de hacer política de Milei es un tipo que rompe la estructura democrática, la institucionalidad, lo que nosotros pensamos que hay que preservar en cualquier república, ¿no? ¿Se armaría un gobierno autoritario en Argentina si Milei ganara? Ojalá que no. Pero porque sí, también a veces dicen cosas que luego no están dispuestos a hacer. Pero usted se imagina un país sin banco central, usted se imagina automáticamente pasar el peso al dólar, usted se imagina destruir ministerios enteros como ha planteado. Bueno, capaz que se lo imagina. ¿Y eso cómo afectaría a Uruguay? ¿En qué se traduce en Uruguay? Yo no lo sé. Que ellos no tengan banco central. Me gustaría saber, pero espero que no gane Milei y que no lo pueda saber. ¿Y entre Bullrich y Massa es lo mismo para usted? No es lo mismo, pero ninguno de los dos proyectos se pueden decir que se identifican con el Frente Amplio. Yo no puedo decir eso. ¿Massa no? No. Que viene de los Kirchner y demás, ¿no? Bueno, pero yo no, que los Kirchner son parte de una familia ideológica con el progresismo uruguayo, no sé quién lo inventó. Para usted no. Nosotros tuvimos dificultades enormes con los gobiernos de Kirchner, fundamentalmente con la instalación de la planta UPM-1 y el corte de puentes durante años, que imposibilitaba el ingreso de argentinos a Uruguay. Alberto Fernández se vive reuniendo con José Mujica. Pero eso tiene que ver, estoy diciendo. Un tema de afinidad, de vínculo. Bueno, Alberto Fernández está puesto por los K, ¿o no? No, está puesto por el pueblo. La gente elige al presidente, ¿no? Pues si no, pensemos quién está. La vicepresidenta es Cristina Kirchner, hasta hoy. Es Cristina Kirchner. Y yo no digo que no se reúnan con Cristina Kirchner, digo que el Frente Amplio como partido no tiene un vínculo estrecho con los Kirchner, lo que no quiere decir que entre uno y otro yo no prefiero a Massa. Yo prefiero a Massa. Usted prefiere a Massa. Pero usted me está colocando en una circunstancia que yo no querría elegir. Yo quisiera elegir contra Bullrich a alguien parecido a Tabaré Vázquez. Y bueno, no lo tengo. Entonces se queda con Massa. Sí. Massa sí beneficiaría a Uruguay, el que ya nos dijo que somos el hermano menor y todo ese tipo de comentarios que ha hecho sobre Uruguay. No, yo creo que Uruguay no lo beneficiaría nada, salvo que la economía argentina Massa tiene esa visión nuestra, que somos el hermano menor.
Sí, es una visión que, insisto, no tiene que ver con lo que yo pienso. Yo no pienso en un político y pienso en Massa, no pienso en una, como puedo pensar en Lula. Uno piensa en un faro que alumbre la vida de Fernando Pereira, yo pienso en Lula. Muchas veces en Evo Morales, ¿me entiendes? Pero no pienso en Massa, ni pienso en Cristina. Los respeto a todos, pero no pienso en esa forma de hacer política, porque es distinta a la nuestra. Gane quien gane, ve a Argentina devaluando, porque se hace insostenible este dólar como lo tienen ahora. Yo creo que es insostenible. No sé cuál es la medida económica que van a tomar, porque claramente no está siendo fácil ni la contención del dólar, claramente hay muchos agentes que operan sobre el valor de la moneda, claramente con un Twitter te pueden cambiar el valor del dólar blue. ¿Ve una devaluación, así, gane quien gane, o no la ve? Yo no, es impredecible en Argentina. Si alguien acá se lo puede decir, yo lo voy a mirar con atención, pero yo no me voy a aventurar a algo que en el Uruguay podría ser, porque tengo certezas de que harían los políticos uruguayos, aún discrepando. Yo no dudaba que la calle Pou iba a recortar gastos en educación, en salud, en vivienda, no dudaba que iban a caer los salarios, no dudaban que no se iban a cubrir las vacantes de funcionarios públicos, porque es predecible lo que va a hacer un gobierno neoliberal en Uruguay. Que era posible que la industria del Portland no estuviera más en manos del Estado, que era posible el deterioro aún así de las cuentas fiscales, porque piense usted lo que dijo el otro día Mario Vergara en el acto de proclamación. 14 de los 15 años del gobierno frente amplista tuvieron un déficit fiscal menor al que hoy tiene el gobierno de la calle. 14 de los 15. Entonces, digamos, aquella promesa de que iban a bajar el déficit... En el menú el gobierno le dice pandemia y sequía. Y en el menú el Frente Amplio le dice crecimiento explosivo de precios de venta, de precios y cantidad a la China, con crecimientos de 3.8 y más de 5% en 2 años. ¿Pero qué pesa más, una pandemia, una sequía o ese crecimiento? Y bueno, yo parto de la base de que los países, cuando se elige gobernar, tienen incertidumbres. ¿Usted cree que le gustó a Álvaro García asumir el Ministerio de Economía en 2008 y que se viniera la crisis de Lehman Brothers? Y en el Uruguay fue en el país de América Latina. O sea, usted dice que pandemias, crisis económicas o sequías no son excusas. Sequías tuvieron muchos gobiernos. Como esta nunca. No, como esta nunca, y con tanta impericia para actuar sobre ella tampoco nunca. Entonces, digamos, si usted al cuarto año de gobierno tiene un déficit mayor que 14 años del Frente Amplio, lo tendrá que explicar. Porque usted se acuerda que dijeron... En la pandemia nos dijeron, sí, hay que cuidar la salud, pero los motores de la economía van a seguir prendidos. El salario no aumentó. Y ustedes siguen pidiendo recursos habiendo ese déficit. Siguen pidiendo que se aumenten recursos. Eso aumenta el déficit automáticamente. Nosotros lo que creemos es que un país tiene que crecer y distribuir. Si hay crecimiento y no cae el dinero en los trabajadores, no cae el dinero en el gasto público social, sí. ¿Dónde está? Pero ustedes pidieron en diputados y van a volver a pedir en el Senado. Una parte le explico dónde está. Depositarse en los bancos extranjeros y uruguayos por parte de una minoría de uruguayos que se llevó la plata a carretillas en ese tiempo. Entonces, digamos, no es que no hubo recursos. Los recursos quedaron en pocas manos. Porque no hay ninguna decisión de gobierno. ¿Su solución son impuestos, más impuestos? Usted le coloca la palabra impuestos, yo le coloco distribución. Digamos, bueno, la distribución no es voluntaria. Si una persona que tuvo esos efectos paga un cuarto a la seguridad social de lo que paga un pequeño industrial, ¿usted dice que hay justicia distributiva? Yo le digo que no. Entonces usted está hablando de aumentar impuestos. Yo digo que hay que regular de manera más justa a los sectores de actividad. Y como dice la OIT, sí. ¿Qué dice la OIT? Porque la OIT la nombramos solo para lo que le sirve al gobierno herrerista. Que los jubilados, que los empresarios y los trabajadores deberían de pagar la misma cantidad por aporte jubilatorio. En Uruguay pagan la mitad. Esto para fomentar el empleo. Pero hay un sector, y uno de los que le fue muy bien durante buena parte del periodo, los grandes, los muy grandes, sí. Que pagan 2%. Usted propone más impuesto al agro, entonces. Yo lo que digo es que hay que analizar, le vuelvo a decir, porque no me va a hacer decir esa palabra. ¿Por qué? No porque la considere una mala porque palabra. Electoralmente le puede complicar. No, electoralmente no, porque le han colocado la idea a los uruguayos que el impuesto es una mala palabra. Ahí la dijo, ¿vio? Y nosotros tenemos un problema, que para tener escuela pública de calidad tenemos que pagar. Para tener liceos de calidad tenemos que pagar. Universidades, hospitales, carreteras, calles. La idea de no pagar, que es una idea que puede sonar muy populista, es una idea
que nos haría vivir en Y una usted sociedad dice no que hay quienes civilizada. tienen que pagar más. Yo digo que hay algunos privilegiados y otros que pagan mucho. Y esos privilegiados tienen que pagar más. No, hay que revisar, porque nosotros no hacemos política al voleo, porque hay sectores del agro que tienen que pagar menos, porque no están pudiendo subsistir. Y a otros que hay que subirle. Porque imagínese un pequeño tambero, que cuando termina a fin de mes no tiene más que un salario. Como me dijo una señora tambera, de un tambo mediano, dice, mis hijos se fueron de acá por culpa mía, porque yo todos los días le decía, ¿vos querés tener la vida de porquería que tiene tu padre? No, entonces estudiá. Y los pibes estudiaron y se dedicaron a otra cosa. Entonces, si alguien quiere que las nuevas generaciones se queden en la producción agropecuaria, hay que hacer que esa vida sea digna. Y en los pequeños y medianos productores hay que ayudarlos. Baja, y en otros le cobra más. Y en otros hay que ver cuál es la riqueza que han construido y hay que analizar cuáles son las mejores medidas. Los impuestos que usted pondría son al patrimonio, a la... No, pero yo no pondría porque yo no tengo ninguna chance usted de gobernar. Puede proponer impuestos. Va a haber, usted nombró 4 candidatos y vio que no me nombró a mí. Nombró por ahora. A otros 4. No, por ahora no, seguro. Usted puede, eso póngale el dedo que... Ni en 5 años. No, por ahora no. Durante el periodo de la presidencia del Frente Amplio, seguro que no. Y después veremos. Y después veré, pero lo más probable es que no. O sea, lo que le quiero decir es, el Frente Amplio tiene que hacer un ordenamiento. Aquello de si mi nombre es Solución, usted no la lleva para la que viene. No, porque no es. Mi nombre fue Solución, creo, para presidir al Frente Amplio. Lo estoy haciendo hace más de 1 año y medio. He hecho un enorme esfuerzo en este año y medio. Me quedan 3 años y medio y los voy a cumplir. Y en el medio de eso va a haber una campaña interna, una campaña electoral, una campaña para... Pero usted no se imagina compitiendo dentro de 4 o 5 años Hoy no me imagino. por una banda presidencial. No me imagino, para nada. No dice está bueno de mis sueños. No dice está bueno pero de ver. No, te digo, hay personas que tienen esta aspiración, este sueño. Dentro de mis sueños ese no está. Hay otros sueños, pero ese no está. ¿Quiere decir que esto no cambie más adelante? Bueno, nadie puede saber. Sí lo sé para este periodo porque desde que asumí la presidencia, acá mismo en el programa, ante una pregunta suya, le dije, usted puede quedar tranquilo que pueden pasar muchas cosas en Uruguay, menos que yo sea candidato. Para el 24. Y así he cumplido. Entonces, ¿qué va a hacer nuestro Parlamento, nuestro gobierno? Bueno, dependerá de la situación económica que nos deje el gobierno actual, de la estructura institucional que nos deje el gobierno actual, de las condiciones sociales que nos deje el gobierno actual. Si usted mira los datos, hay 48% de personas más en situación de calle, de un problema que el presidente de la calle dijo que iba a resolver. Si usted mira la encuesta, los datos del INE, hay 42.000 pobres más de lo que había en 2019. Todo eso es culpa de la calle, para usted. Y yo no gobierno. Puede ser culpa de la calle o de los ministros. El Frente Amplio también tuvo gente en la calle, el Frente Amplio también tuvo gente comiendo en las ollas, el Frente Amplio también tuvo gente... El Frente Amplio tenía una pobreza... Debajo de la línea de pobreza. El Frente Amplio agarró el gobierno con 40% de pobres y lo dejó con 8%. ¿Usted qué dice? ¿Que bajó la pobreza o que no? ¿Conoce algún otro país de América Latina que haya tenido un guarismo de este volumen? Yo no. Si usted conoce, me lo dice. Y usted dice que si hoy estaban en el gobierno, pero con pandemia y todo mediante, ustedes no tenían estos pobres. 58%, no teníamos. No. Hubiéramos dedicado un punto del PIB a que no cayeran por debajo de la línea de la pobreza. Aunque le aumente el déficit. Bueno, ya ve que el déficit aumentó, pero también aumentaron los pobres. Como le dije, solo 1 año de los 15, el gobierno de la calle en este año está por debajo del déficit que tuvo el Frente Amplio. Entonces, lo que le digo es, el Frente Amplio tenía 58% de déficit de pobreza infantil cuando agarró el gobierno. Lo abandonó con 17%. ¿Conoce otro guarismo en América Latina? Yo no. El Frente Amplio construyó un sistema nacional de salud, lo que le permitió a toda la sociedad el ingreso a la salud. 100.000 operaciones de cataratas. Modernización, digamos, lo que les llaman la matriz energética. La nueva matriz energética que permitió que aún con esta sequía brutal, Uruguay no padeciera cortes de luz. Entonces, digamos, cuando usted me dice el Frente Amplio, yo podría estar 15 programas suyos enteros diciéndole lo que cambiamos en Uruguay. Cada niño tiene una computadora, cada plaza, cada escuela, cada liceo tiene internet. Los guarismos sociales del Frente Amplio hacen que la tropa tuviera 85% de aumento. Pero la policía, 2,5 veces. Las trabajadoras domésticas, más de 2 veces. Los trabajadores peones de... Vio que ya está practicando para candidato a presidente, 4 ¿no? veces. No, digo la verdad. Pero ya está practicando. No, le aseguro que no. Pero sí siento la convicción
de que hubo un antes y un después del Frente Amplio y que hoy la gente ve al Frente Amplio como opción de cambio, porque muchos que los cambios que produjo fueron cambios que le cambiaron la vida a la gente. Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, gracias por ser parte que eligieron. No, muchas gracias a usted. Gracias a ustedes por acompañarnos en un programa más. Dios mediante, nos encontramos en el próximo ¿Quién es quién? Gustavo Vanescayán, que le habla de salud. Le recuerda que esto ya es historia.